Gracias, presidenta. Sí, fundamentalmente quería referirme en lo esencial al mismo tema al que se refirió el senador preopinante, que es el decreto 431. Referirme en líneas generales a dicho decreto, a los alcances de la modificación de la ley que regula la vacunación del COVID y fundamentalmente referirme a la indemnidad a la que hizo también referencia el legislador preopinante. En primer término, creemos que la modificación de la ley 27.573, que sí es cierto, se intentó también por vía de apartamiento hacer en diputados, es compleja, era necesaria y reúne los requisitos para habilitar la cláusula constitucional del artículo 99, inciso tercero de la Constitución. Es decir, hay necesidad y urgencia y realmente yo no me puedo hacer cargo ni asumir los cargos de algún funcionario del Poder Ejecutivo en cuanto a la justificación, sino tengo que remitirme a la justificación que está en los considerandos del DNU citado que hoy vamos a ratificar. Y que aplaudo a que también contenga el apoyo institucional de la oposición. Es un DNU necesario, el 431, facilita la vacunación, facilita incluso la contratación de más vacunas para seguir avanzando y que Argentina sea uno de los países del continente y del mundo con mayor índice de vacunación y para realmente tratar de lograr en el menor lapso de tiempo posible una mayor cantidad de personas que tengan una inmunización que le permitan sobrellevar esta pandemia y las nuevas cepas que van ingresando con la mayor capacidad de resiliencia posible como sociedad en nuestro país. El DNU, que denomina el marco legal para el desarrollo del plan de vacunación destinado a generar inmunidad adquirida, es cierto, modificó el artículo tercero y el artículo cuarto de la ley 27.573. El tercero posibilita, en función de facilitarle en las relaciones contractuales con los laboratorios, la posibilidad de que sea posible avanzar en la ejecución de los bienes del dominio privado del Estado Nacional, pero en modo alguno voy a digamos, aceptar lo afirmado por el legislador preopinante en cuanto a las regalías y en cuanto a los impuestos. Es decir, el Estado Nacional no puede, ni nosotros hoy ratificándolo, ni el Poder Ejecutivo con el dictado del DNU, afectar ninguna regalía, ningún tributo, ni ningún bien del dominio público ni del dominio privado de las provincias argentinas. El Estado no puede obligarse y no puede obligar a la República Argentina. Nosotros no tenemos la potestad para confiscar, para afectar regalías provinciales y tampoco lo estamos haciendo con esta ratificación. Es más, si quedaba dudas, la propia secretaria legal y técnica, en oportunidad de concurrir al Congreso, expresaba justamente sobre esta misma observación y por un legislador, un diputado incluso de mi provincia que ha percibido, alarmado a la población que se podrían afectar las regalías hidrocarburíferas con esta ley, sostenía lo siguiente: esto no es un convenio ni un tratado internacional de derechos humanos, ni interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostenía la doctora Vilma Ibarra, quien fuera senadora nacional y también diputada nacional. Esto es un contrato que establece la nación para adquirir vacunas. Quien responde cuando el Estado incumple un contrato que firma la nación, que es la que está facultada por ley para incluir determinadas cláusulas, es la propia nación. El deudor, que es el Estado Nacional, jamás por una deuda del Estado Nacional han ido a embargar los ingresos brutos que cobra una provincia. Estos son contratos que firma el Ministerio de Salud por el Estado Nacional, quien es el que está autorizado específicamente para poner cláusulas de renuncia a la inmunidad soberana. El Estado Nacional, cuáles eran los bienes de inmunidad soberana que estaban incluidos, todos los bienes del dominio público, las reservas, las cuentas. Mantuvimos todo. El Estado Nacional cobra una porción de las regalías. El resto que corresponden a los recursos naturales son cobradas por la provincia. De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, son recursos provinciales y las regalías son propiedad de las provincias. El Estado Nacional cobra un pedacito. Esta es la liquidez que efectivamente se incorporó en el acuerdo y a la que se quitó inmunidad soberana. De esta manera establecimos que eventualmente hay
algún margen de liquidez. Si casualmente no respondiera el fondo ni el Estado y tampoco un proveedor, porque se da vuelta y cuando pide nuevamente al Estado que se haga cargo, este dice que no va a pagar lo que no ocurrió ni siquiera con el default de 2001. Y alguien quiere decir, una ejecución se recurre a la liquidez mencionada. Es decir, nosotros cuando hablamos de regalías, en este DNU que vamos a ratificar, estamos hablando de las regalías de titularidad del Estado Nacional. Que incluso, vamos a poner por el caso, las más conocidas, las regalías hidrocarburíferas, las regalías petroleras, son de naturaleza provincial, que son los titulares del dominio, conforme al artículo 124, dice inalienable e imprescriptible de las provincias argentinas. ¿Hay regalías nacionales? Sí, hay una porción de regalías nacionales que es ínfima y también hay regalías nacionales de aquellas explotaciones que son hidrocarburíferas fuera del territorio de las provincias, es decir, las que son explotaciones offshore, fuera de las aguas jurisdiccionales provinciales, que incluso son de diferentes jurisdicciones. Tierra del Fuego tiene hasta la milla 12 y el resto de las provincias, por aplicación de una ley de facto de 18.802, tienen hasta la milla 3. El resto de las explotaciones offshore que hubieran en Argentina, si se realizan, son regalías del Estado Nacional. Esas son las únicas que van a poder ser embargadas. Nunca un Estado provincial va a poder pagar ni va a pagar una deuda por un incumplimiento contractual. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto, que es el más importante tal vez, no solo también se arregló y nos hicimos ecos del reclamo de diferentes sectores políticos, incluso de la oposición, alguno que llegó a pedir que para el tratamiento de una ley tuviera que sentirse la opinión, se convocara a negociar a los laboratorios. Es más, alguno llegó a pedir que incluso se citase a Pfizer para que casi como si fuera un legislador más pudiéramos intervenir en la sanción de una ley. Sí se reclamaba que ciertos laboratorios pedían la exclusión de la cláusula de negligencia. Y en realidad nosotros la hemos modificado, no estamos gustosos incluso hoy por ratificar este DNU, esta cláusula de negligencia, y sí se quedó en las cuestiones dolorosas, que son por supuesto las maniobras fraudulentas o la comisión de cualquier delito no va a ser causal de exclusión, pero sí en cuanto a la negligencia, hoy nos ha facilitado y nos permite avanzar en la contratación de más vacunas. Lo concreto es que este DNU era urgente y era necesario. Inmediatamente luego de su firma, el Estado Nacional pudo contratar con los laboratorios de Pfizer, de Johnson Johnson, de Moderna, pudo incluso gestionar y recibir donaciones de los Estados Unidos, es decir, pudo incorporar más vacunas para beneficio de toda la población. Por eso que es un decreto necesario. Pero vamos a aclarar, la ley 27.573 no tenía un marco de reparación específico en cuanto a la indemnidad de las personas, a las indemnizaciones de las personas humanas que eventualmente pudieran haber padecido algún daño físico a consecuencia directa de la aplicación de las vacunas, de las vacunas que está aplicando el Estado Nacional. El Estado argentino fue incluso de los primeros que prácticamente firmó convenio con el Instituto Galeya de Rusia y que pese a que en momentos en que existía gran escasez de vacunas, que era sobre el fin del año pasado y comienzo de este año, se comenzó con la vacunación y realmente a nivel mundial la cantidad de personas vacunadas y la cantidad de efectos nocivos de las vacunas, de las diferentes vacunas de origen chino, de origen ruso, de origen estadounidense, de origen europeo o incluso del Reino Unido, son mínimas y son consecuencias que están bastante escasas en cuanto a la cantidad de personas afectadas. Se pueden hablar de que son números insignificantes por millón de habitantes, sin prejuicio de lo cual yo creo que el Fondo de Reparación del COVID-19 es un modo específico que brinda certeza, celeridad para eventualmente tener un marco jurídico para poder resarcir en tiempo y forma, y aún sin instancia judicial y con indemnizaciones justas, a cualquier efecto nocivo de las vacunas que contrate el Estado Nacional o aún los estados provinciales. Por eso que este DNU y esta ley, que hoy, en sentido material, que hoy vamos a ratificar, también prevé la adhesión de las provincias, porque si bien las provincias pueden también contratar vacunas, también van a necesitar van a tener la posibilidad de adherir a este régimen del Fondo de Reparación del COVID-19, que les va a permitir también asociarse en la garantía de indemnidad que le estamos dando a toda la población de la República Argentina. Es decir,
señores legisladores, con esta norma, con este dinero que estamos hoy ratificando, vamos a implementar un fondo de reparación integral para que se resarza en tiempo y forma y sin necesidad judicial para eventuales supuestos de que algunos daños y perjuicios o aún la pérdida de la vida se pueda generar por efecto de la vacunación, pueda ser resarcida por el Estado Nacional, que podamos honrar esta también cláusula de indemnidad, no solo para con los laboratorios en cuanto a la compra, sino para con los ciudadanos en lo fundamental. Por eso, que estableciendo una posibilidad de que se puedan indemnizar los daños eventuales, y que creo yo no hemos tenido conocimiento de que existan reclamos hasta la fecha, pese a que se han vacunado millones y millones de argentinos, muchos en primera y segunda dosis, sin perjuicio de lo cual, con la creación de este fondo estamos llevando un marco jurídico adecuado para que generar tranquilidad en la población y fundamentalmente tener disponibilidad y tener la efectiva garantía de que el Estado Nacional prevé un régimen de resarcimiento para los casos de daño grave en la vida y en la salud de las personas y aún en el fallecimiento, un régimen especial que ni siquiera necesita la promoción de acciones judiciales, sino que tiene automaticidad y un fondo específico de reparación. Por eso creemos que es un DNU importante, que incluso avanzó sobre alguna otra materia que la original Ley 27.573 no tenía previsto, como es este fondo de reparación del COVID-19. En este marco y con esta celeridad había suficientes razones que invoca el Poder Ejecutivo y que no son que el Congreso funciona mal o no funciona en tiempo y forma. Si usted lee los considerandos del decreto 431, vamos a ver que evidentemente el Poder Ejecutivo ha contemplado los reclamos, los requerimientos de la sociedad, las necesidades y los tiempos del COVID-19, de la pandemia que estamos hoy trabajando todos de consumo los argentinos para poder dictar una norma que, primero, facilite la posibilidad de incrementar notoriamente las opciones de vacunas, no solo la rusa, la china y la de algunos otros países, sino también fundamentalmente ahora la de Johnson y Johnson, Moderna y Pfizer, y fundamentalmente tengamos un régimen de reparación integral de todo el sistema de eventuales daños de las vacunas a la población argentina. Por eso creemos que es una norma importante, posible, no hemos rescindido y hemos facilitado, nos hemos hecho incluso cargo en algunos con algún criterio reprochable porque estamos dejando de responsabilidad la diligencia, pero nunca las cuestiones dolosas, entendemos que este marco de ley en el sentido material da una respuesta en tiempo y forma a la necesidad de Argentina y hoy si lo ratificamos no implica que ya nos ha permitido en el último mes incorporar gran cantidad de vacunas de laboratorios como Moderna, la misma Pfizer, que están beneficiando a millones de argentinos. Por eso lo vamos a ratificar y por eso entendemos que esta norma tiene suficientes motivos para estar adecuadamente incluida en el 99, inciso tercero de nuestra Constitución Nacional y que realmente es una respuesta que podía darle el Poder Ejecutivo, debía darla el Poder Ejecutivo y que mejora en lo sustantivo una ley dictada por el Congreso de la Nación. Por eso, señora presidenta, creemos que en este marco jurídico cumplimos un deber constitucional, que es avanzar y proteger el derecho a la salud de millones de argentinos, no solo consagrado por el artículo 42, cuando habla también del derecho de los consumidores, sino fundamentalmente consagrado por los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución por el artículo 75, inciso 22, y este derecho a la salud, con esta norma, lo estamos haciendo operativo para todos y cada uno de los argentinos. Por eso lo estamos apoyando y por eso consideramos que es una norma que se ajusta a los estándares tanto de la Constitución como de la propia Corte Suprema de Justicia para los decretos de necesidad y urgencia. Muchas gracias. Gracias, senador.